Dios les bendiga a todos. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a ver un texto, que es un texto que yo quisiera que lo leyéramos juntos. Dice así la Escritura, está hablando el apóstol Pablo, es importante que usted lo sepa, el apóstol San Pablo, y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fíjese en estas últimas palabras, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A título personal, el apóstol Pablo está haciéndonos entender que la salvación es personal. Y él tenía una certeza y una firmeza en su pensamiento del amor de Dios, del amor de Cristo por él. Vamos a leer de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Interesante versículo de las Sagradas Escrituras, multicitado por mucha gente, teólogos, seminarios. Quizás son textos de los cuales muchas personas como usted se memorizan, ¿verdad? Se los aprenden de memoria, porque son palabras muy bellas, palabras muy preciosas. Solamente que hay que entenderlas en toda su magnitud. Hay que comprenderlas en toda la extensión de lo que el apóstol San Pablo quiso darnos a entender. Él está dándonos a entender que Él está crucificado juntamente con Cristo. No quiere decir que físicamente lo estuviera, porque tú sabes que no murió crucificado. Sino dándonos a entender que Él para este mundo está muerto. Que así como Jesús está crucificado en nuestra forma de entender y ver las cosas, y murió en la cruz del Calvario, Él está dándonos a entender que para Él las cosas de este mundo son obsoletas. Él está muerto a las cosas de este mundo, a los deleites terrenales, etcétera, etcétera. Y dice él y añade que pues lo que vive, lo está viviendo en la fe en Cristo Jesús. Y te da la razón, por el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dándonos a entender que él está tomando esa actitud de estar crucificado juntamente con Cristo y vivir en la fe de Cristo, por la sencilla razón del amor que tiene Jesús por él. Y de una forma tan preciosa él lo expresa en estas palabras, como en muchas otras de las cartas paulinas, él nos lo explica y nos lo da a entender de esa forma. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan cómo murieron la mayoría de los apóstoles. Yo no sé si ustedes conozcan con veracidad la manera en que ellos murieron, en la manera en que ellos fueron mártires. Porque el único que murió, por así decirlo, de muerte natural fue el apóstol Juan. De ahí en fuera todos murieron como mártires. O sea que sellaron sus vidas de la misma manera que el maestro, dando la vida por Dios, por los hermanos, por las iglesias, y dando testimonio y ejemplo a todos los que los conocían, de que verdaderamente estaban dispuestos, así como dijo Pablo en este versículo, a amar a Dios hasta las últimas consecuencias. Vamos a leer, séame paciente, yo traigo aquí, tomado del libro de los mártires de Fox, la manera en que se nos narra cómo murieron estos apóstoles. Hablando de Jacobo el mayor, el que fuese uno de los principales predicadores y apóstoles de aquella época. El siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era prima hermana de la Virgen María. No fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea con el propósito de congraciarse con los judíos, se suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano, y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Así recibió, resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico, aquella copa que él había dicho a nuestro Señor que estaba dispuesto a beber. O sea, citándonos, tú recordarás, la madre de él y de Juan había pedido al Señor Jesús que uno se sentara a su izquierda y otro a su derecha. Y Jesús preguntó, ¿podréis acaso tomar de la misma copa que he de tomar?
hablando de la copa de la ira de Dios, esa copa que nos expresa el profeta Isaías, y no porque Dios estuviera enojado con ellos, sino dándonos a entender la manera en que el Señor Jesús estaba dispuesto a recibir el castigo de toda la ira de Dios en sí mismo por amor a nosotros, sufriendo por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Felipe, aquel apóstol que fue uno de los 12, nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54 después de Cristo. Mateo, aquel publicano levita, aquel publicano llamado Leví, y que fuese un judío que antes de conocer a Jesús, era aborrecido por su nación. Vamos a ver cómo murió el apóstol Mateo. Su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nabada en el año 60 después de Cristo. Jacobo el Menor, algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José. Eso es lo que dice Fox, aunque no se tiene veracidad de ello. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María nunca tuvo otros hijos más que nuestro Salvador. Aquí lo explica. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola escrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, de él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz, cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo, de ahí el origen del término, la cruz de San Andrés. San Marcos, nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por el apóstol Pedro, a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Aquel joven que el apóstol Pablo le dijo después, no puedes participar con nosotros, había cobardado. Después de unos años él mismo lo mandó llamar, el joven había madurado, y ve la forma en que él terminó sus días en esta tierra. Pedro el apóstol, entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben, en Roma. Aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello, Hegesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, vio al Señor Jesucristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo, Señor, ¿a dónde vas? A lo que él le respondió, a ser de nuevo crucificado. Con eso, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. El apóstol Pablo, también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Y así podemos estar leyendo muchos otros más de los mártires, escogido en cuanto a los apóstoles, en cuanto a aquellos hombres, pastores, siervos de Dios, diligentes en lo que Dios y Jesucristo les encargó, sellaron sus vidas. ¿Por qué todos ellos
incluyendo al mismo Pablo del cual estamos leyendo en el libro de los Gálatas, estaban tan certeros del amor de Dios por ellos? Por una sencilla razón. No solamente es el hecho de que ellos tuvieron la gran oportunidad y la preciosa bendición de conocerlo personalmente, porque podemos estar viendo la vida de muchos mártires cuando ellos vivieron y cuando ellos murieron, y todos ellos tienen el mismo sello, la misma forma de morir, ya sea en las llamas, ya sea decapitados, ya sea crucificados, ya sea de las 20,000 formas que usaban ellos en sus torturas, esos emperadores tiranos, de matarlos. Todos ellos estaban convencidos de algo: el amor de Cristo Jesús por ellos. Y tú dirás, esa es la clase de amor que debo de tener yo. Y si algún día me matan, si algún día me cuesta la vida el ser cristiano o el llamarme cristiano, pues desde ahorita ve midiendo y calculando los gastos. Por eso Jesús dijo claramente que todo aquel que quisiera ser su discípulo tome su cruz cada día. Y no se está refiriendo más que a esta cruz, la cruz que recibió Pedro, cualquiera de estos apóstoles que fueron crucificados, y por así decirlo se refiere a la muerte, al martirio. En otras palabras, ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por amor a Jesucristo, por la obra, por el ministerio, por la razón que les fue encomendada, en este caso la predicación del Evangelio, y el de llevar a muchas almas a los pies de Cristo. Toda la vida de Pablo, como la de todos estos hombres de Dios, se deriva de una relación personal con Jesucristo, se deriva de una relación y de una revelación que tenían ellos del Señor Jesucristo para consigo mismos. Yo no sé si tú entiendas esto, con todo respeto te lo digo, pero Jesús es una revelación en la cual nosotros tenemos que comprender. Ciertamente Él vivió entre nosotros y murió, fue crucificado, tú lo sabes, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Ya no tenemos la oportunidad ahorita de verlo físicamente, lo veremos más adelante si esa esperanza viva que está morando en los cristianos se permanece, y es ese fuego el que necesitamos mantener siempre ardiendo. Pero para muchos de ustedes que no han conocido al Señor Jesús, la única forma de poderlo conocer es a través de que se te sea revelado. En otras palabras, es por revelación personal, y esto es solamente llenando los requisitos que Él mismo dispuso según su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, que es arrepintiéndote de tus pecados, dejando de pecar en todo aquello que tú sabes que estás mal y teniendo fe en Él, fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. De otra forma no te va a ser revelado. La forma en que tú puedas conocer a Jesús no es por hacer una oración, por hacer una manda, por hacer una obra. Tú sabes que la salvación no es nada de ello que te estoy diciendo. No es por obras. No es porque hagas esto. No es porque seas bueno y antes eras malo. La revelación de Jesucristo no va a venir por ello. Si tú te arrepientes y tienes fe en Jesucristo, le has pedido perdón de tus pecados, tendrás el privilegio de tener una revelación personal. Escúchelo bien, personal. Y entonces podrás decir, conozco al Señor Jesucristo. Antes no. Una persona que no ha tenido una revelación de Cristo, por lo tanto, no es salva. No puede ser cristiana. Una revelación de Jesucristo. Mucha gente se ha preguntado qué llevó a Pedro, a Pablo, a Juan, a Esteban a hacer lo que hicieron. Yo al principio que empecé a conocer del cristianismo, yo sí me llegué a hacer esa pregunta. Ok, es hermoso lo que me dicen, yo quiero conocer a Dios, quiero saber quién es Dios, quiero tener un encuentro con Jesús, quiero tener una revelación de Jesucristo. Yo recuerdo que una de mis dudas principales era, bueno, ¿y por qué serían capaces estos de dar la vida? ¿Y por qué los mataron con tanto odio y con tanto aborrecimiento? De Jesús uno lo entiende, pero en aquella época de mi vida me era difícil captarlo y comprenderlo. Conforme yo leía las Escrituras y empezaba a escuchar enseñanzas bíblicas, me empecé a dar cuenta de una cosa: ellos siguieron las huellas del Maestro. Ellos siguieron las pisadas de Jesucristo. Hablaron las palabras del Maestro. Vivieron como el Maestro les pidió que vivieran. Por lo tanto, no me era extraño ya en ese momento, como no debe de ser en ti tampoco, el entender y captar de que por tal razón ellos murieron de la misma forma que murió Jesús. El mundo no puede aborreceros, mas a mí me aborrece, dijo Jesús, porque testifico que sus obras son malas. Y es que cuando tú vives como Cristo quiere que vivamos, cuando tú predicas las palabras que Jesús nos enseñó que predicáramos, cuando tú quieres hacer las cosas que Jesús nos enseña que hagamos, hay dos reacciones en la gente que te rodea, sean familiares, sean amigos, sea una sociedad. O terminan
como estos hombres de algunos de los testimonios que te leí, arrepintiéndose y creyendo en Jesús y volviéndose discípulos de Jesús, o terminan aborreciéndote, amigo. Terminan odiándote. Y a veces eso te puede costar la vida. Nada tiene que ver esto con los dogmas religiosos que muchos grupos, denominaciones y religiones han impuesto. Nada tiene que ver esto con las regulaciones que hacen las organizaciones humanas. Llámese católica romana, bautista, metodista, presbiteriana, ponle el nombre que tú quieras. Nada tiene que ver con lo que ellos hacen. Ser cristiano es seguir las pisadas de Jesús. Es vivir conforme a sus palabras. Es no estar pecando como el Señor enseñó. Sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto, dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Vivir una vida así solamente te puede acarrear esas dos consecuencias. Tú y yo sabemos que vivimos un tiempo en que muchísimas personas, muchísima gente dice conocer a Cristo, pero viven como si no lo conocieran. Son de aquellos como el mismo Jesús les reprochó cuando les dijo a un grupo de personas: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy en día hay mucha gente que se pone el título de cristiano encima. Muchos de ustedes se dicen ser cristianos, pero tu vida dista mucho de lo que es ser un cristiano. Tu vida dista mucho de imitar la vida de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, de Jesucristo. Vivimos un tiempo así. ¿Quién es ese majestuoso Jesucristo? ¿Quién será Jesús de Nazaret? Que no solamente impactó la vida de aquellos hombres y mujeres que le siguieron al inicio de su ministerio público en esta tierra, de aquellos que tuvieron la oportunidad de observar su vida, sus milagros, aún su muerte, y aún verlo resucitado de entre los muertos. Más de 500, dice la Escritura, que dan testimonio y dieron testimonio de que el Señor resucitó de entre los muertos. Con todo y que ahora han salido muchísimos libros, eso no es nuevo. El Código Da Vinci, que ahorita ha sido un éxito, un bestseller de librerías, con muchas herejías, con muchas tonterías que se dice y que se hablan del Señor Jesús, que si tuvo relaciones con María Magdalena, que Él no murió en la cruz del Calvario, y todas las cosas que se vienen diciendo en el pasado. Todas esas cosas son blasfemias, son mentiras. No hay una corroboración histórica y legal que pueda mostrarnos que eso fue cierto. Mas sin embargo, las mismas ciencias como la historia, la antropología y muchas otras dan certificado, y hay libros excelentes, yo te invito a que los estudies, que nos muestran que Jesús realmente murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y que nunca tuvo relación alguna con mujeres, ni tuvo hijos en esta tierra, como hoy dicen muchos que fue así. Eso no es comprobado. Ideas del diablo. Lo más triste es que mucha gente prefiere leer eso y prefiere creerlo que creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Mas sin embargo, quiero volver a la pregunta y a la cuestión. ¿Quién será Jesús? ¿Quién sería Jesús? Para que gente como Saulo de Tarso, un hombre muy culto, un hombre que era preparado, que conocía por lo menos 5 idiomas, los hablaba perfectamente, pero que también hombres como Pedro, que eran del vulgo, simples y sencillos pescadores, sin letras, hombres de todo tipo, hayan vivido y hayan creído lo que él habló, lo que él enseñó, y además de todo, dar sus vidas por causa de él. ¿Quién será ese Jesús tan majestuoso que el mismo historiador Flavio Josefo, un hombre que no era cristiano, antes bien era un hombre que no creía en esas cosas, mas sin embargo él como historiador tuvo la obligación ética profesional de plasmar en la historia las palabras que él mismo dijo? En aquella época, decía él, hubo un hombre llamado Jesucristo, si acaso se le puede llamar hombre, decía él, puesto que hacía grandes portentos, maravillas y milagros. Él mismo tuvo que reconocer que Jesús no fue cualquier persona. No sé, pero yo pienso que para que tú puedas tener una revelación de Jesús, tú necesitas estar preparado. Pero preparado no solamente en una forma mental de decir, bueno, después de lo que escucharé, yo voy a creer en Jesús. No, amigo, por eso te empecé diciendo, si en ti no hay una actitud de arrepentimiento, si en ti no hay un deseo de dejar de pecar, de hastiarte de tu vida que llevas de pecado, es imposible que tú puedas tener una revelación de Jesús. Pero yo creo también que hay muchos de ustedes que han estado buscando de Dios con todo su corazón. Y no me refiero solamente a esta congregación, sino a todos aquellos que observan y oyen, que semana tras semana escuchan predicaciones.
sea en los Estados Unidos, sea en Sudamérica, sea donde sea. Hay personas que diligentemente, que con mucho temor están buscando la salvación de sus almas y que lo que quieren es tener ese encuentro con Jesús. Para todos ellos es este mensaje. No es para curiosos, no es para aquellos que vinieron forzados porque su madre o su padre les obligaron a venir. No es para aquellas personas que todavía quieren dudar, pero quieren que les convenzan con argumentos que a su mente de ellos, les resulten fiables. Son personas que a lo mejor dicen 2 más 2 son 4. Bueno, si hay un Dios, muéstramelo científicamente. Amado, no tenemos tiempo para ello. Hay excelentes libros, si tú quieres, que te muestran desde todo tipo de ciencia y todo tipo de disciplina que Jesús es Dios y que Dios realmente existe. Muchos seres humanos, las grandes mentes, hombres como Einstein, como Isaac Newton, como muchos otros, ellos eran creyentes, ¿sabías eso? Ellos sabían y conocían que hay un Dios en los cielos. El mismo Einstein decía, yo no puedo creer que este universo fue como aventar dados al azar y se formaron las cosas. Yo no puedo aceptar eso. Tuvo que haber habido una mente, un cerebro tremendamente inteligente, una sabiduría grande que haya formado todas las cosas que nuestros ojos ven. Hombres como él, muchísimos, fueron creyentes. Algunos de nosotros, hablándote de parte tuya, no crees en Dios porque no estás convencido aquí y aquí en el corazón. Por eso tú no puedes tener una revelación de Jesucristo. Por eso te cuesta trabajo tener una revelación de Jesucristo. Algunos quieren forzarse a sí mismos a tener fe, pero tú estás convencida y convencido de que sigues pecando. Mientras haya pecado en tu vida, tú no puedes tener una revelación de Jesús. Eso que te quede bien claro, y eso debe de quedar muy claro en la mente de todos ustedes. Si tú no estás arrepentido, si tú todavía sigues practicando un solo pecado, es imposible que tú tengas una revelación de Jesucristo. ¿Y sabes qué sucede? Cuando tú sabes que estás pecando y que practicas el pecado y que no llevas una vida como a Dios le agrada y no estás sujeto a las demandas que las Escrituras nos enseñan, ¿sabes qué sucede? Que domingo tras domingo, cada vez que tú escuchas una enseñanza, te vas a querer forzar mentalmente, vas a quererte forzar y a creer, no en la fe bíblica, sino en una fe carnal, a que Jesús ya está en tu vida, y cuando sales por esa puerta, lo primero que haces es empezar a codiciar, volver a las maledicencias, volver a las amarguras y volver al pecado que estás. Y entonces te empiezas a frustrar. Entonces te empiezas a decepcionar. Y entonces empiezas a decir, es que no se puede vivir así. Es que es imposible vivir como me están enseñando. Y entonces empezarás en esa brecha y camino, como hoy en día muchos lo están, en decir, es que no se puede vivir como ellos dicen. Es que es imposible vivir así. Amado, tu problema no es con nosotros. No es con aquellos que con sus vidas te demuestran que se puede vivir agradando a Dios en todo. Tu problema es falta de fe, y eso te va a llevar a una virtual y total apartarte de Dios. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a doblegarte, a quebrantar tu voluntad y a decirle, Señor, sí se puede dejar de pecar, sí se puede dejar de hacer aquellas cosas que te desagradan. Eso te corresponde a ti. El perdón de los pecados solamente le corresponden a Jesús. Pero al corazón contrito y humillado, a un corazón quebrantado, a un corazón que está decidido a arrepentirse, y de eso hay muchos textos bíblicos que nos enseñan, que está dispuesto a no querer pecar más contra Dios, que se han avergonzado de la vida que llevan y que van y le piden perdón a Jesús. Es ahí donde empiezas a tener la verdadera revelación de quién es Jesús para tu vida. Es ahí y no antes. Pero cuando tú sigues pecando y quieres tener fe en Jesús y quieres creer que el Señor va a venir así como con un calorcito a tu cuerpo, como que va a venir así como una sensación preciosa, hermosa, como luego enseñan en las religiones muertas, puesto que no está el Espíritu Santo ahí, te mueven y te promueven las emociones. Y te hacen sentir que porque si ya lloraste, porque si ya pasaste al frente, porque si ya estuviste levantando tus manos y sentiste mariposas en el estómago, ya Jesús está contigo. Te está engañando el diablo, amigo. La fe, la verdadera fe, es la que tú tienes puesta en Jesucristo y no necesitas sentir nada. Simplemente lo único que tú puedes sentir, si acaso, es vergüenza, profunda vergüenza por haber pecado contra Dios. E inmediatamente después de entender que Jesús murió por ti en la cruz,
vendrá una paz que es muy difícil expresar con palabras. Y eso es algo muy personal. Por eso Pablo nos deja aquí en Gálatas capítulo 2, verso 20, esta certeza y convicción que él tenía, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es Jesús? Me es difícil hablártelo en una sola mañana. Todos los domingos hablamos de Jesús. Hoy voy a hacer un énfasis especial. Quiero hablarte de su majestuosidad, el majestuoso Jesús. Esa persona llamada Jesús de Nazaret, casi cerca de 2000 años caminó en esta tierra. No un hombre que estuvo con ropas reales, no un hombre adinerado, ni de poder económico, ni de fuerza política. Un humilde y sencillo carpintero, cuyas palabras que salían de su boca eran palabras llenas de amor, eran palabras con una fuerza, eran palabras exhortativas hacia que la humanidad se arrepintiera y dejara el pecado, pero eran palabras de consuelo a aquel que lo necesitaba. ¿Quién era ese Jesús? Yo te voy a hablar, según las Escrituras, de ese majestuoso Jesús. Y si aquellos que han estado buscando a Cristo con todo el corazón, y que tú estás arrepentida, arrepentido, y que quieres entender, y quieres conocer más cerca de a tu vida quién es Jesús, esto te va a ayudar mucho. Ya te lo dije hace rato, y perdón que sea tan reiterativo. Al curioso, al que no está dispuesto a dejar de pecar, de nada te va a servir. Simples letras, simples palabras vas a estar escuchando, eso es todo. Pero aquel que está dispuesto, te va a ser de bendición lo que vas a escuchar. Yo no quisiera seguir adelante si no nos ponemos en manos de Dios. ¿Qué te parece si se pone de pie y oramos a Dios? Y le pedimos a Él su ayuda. Le pedimos que Él venga y que su Espíritu Santo, el cual nos revelará toda verdad, y Jesús es la verdad, se lo pidamos a Dios. Si usted está dispuesto a entender y a tener una revelación de Jesús, aún la misma iglesia, quiero agregar, a los mismos hermanos que hoy en este domingo se están congregando, algunos que escucharán la enseñanza, es necesario, amado, que tú tengas día tras día una nueva revelación de Jesucristo en tu vida. Es importante que tú tengas una revelación de Jesús cada día de tu vida. Así como te es necesario comer y tomar agua todos los días, porque si no te mueres, tú necesitas ir a esa fuente inagotable que es de vida eterna, cuyo nombre es Jesucristo, para que tu vida espiritual, tu ser interior, se edifique y crezca diariamente. Y cada día estés más fortalecido en la fe que es en Jesucristo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, en el nombre del majestuoso Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador, que tú vengas hoy en esta mañana, Señor, y hables a los corazones incrédulos, que hables a los corazones arrepentidos, Señor, y que extiendas tu brazo para salvar, que venga la revelación de tu Espíritu a nuestras mentes desde quién es Jesucristo, que tu palabra, Señor, se grabe en nuestros corazones, que cada versículo, que cada texto que hablemos esta mañana, Señor, no sean palabras solamente, no sea una lectura como cada vez que la gente lo hace, sino hoy sea tu palabra viva y eficaz, Señor. Que hoy tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Amado Jesús, amado Dios que estás en los cielos, Señor y Padre, Rey del universo, te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Lo pedimos porque te necesitamos, Señor. Tiempos difíciles nos han alcanzado y necesitamos todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que han de estar escuchando esta enseñanza, tener una revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos y que tu palabra, Señor, tu palabra sea viva y eficaz en nuestras mentes. Y sobre todo, que no regrese vacía, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse. ¿Por qué es majestuoso Jesús? ¿Por qué Jesús tenía esa tan hermosa y fuerte personalidad? ¿Qué fuerza y poder había en sus palabras? ¿Qué fuerza había en su persona en cuanto a sus hechos y sus actos que él hacía delante de los hombres y mujeres, obviamente también, que lo observaban? Que no solamente impactó a la gente de su época, sino a aquellos que siguieron generación tras generación y que muchos cientos y cientos de años después, hasta el año que vivimos nosotros en el 2005, sigue impactando los corazones de muchos y seguimos entregando nuestras vidas a Él y solamente a Él.
¿Quién es ese Jesús? Ese majestuoso Jesús. Primeramente, tú debes de saber que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Juan capítulo 3, verso 31 dice lo siguiente: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El mismo Señor Jesús y el mismo apóstol Juan, recopilando esas palabras que durante el ministerio de Jesús él escuchó y él vio y vivió junto con el Señor Jesús, él nos deja estas palabras para nosotros. Recuerda que Jesús nunca escribió un libro, nunca escribió una página. Los que escribieron todo acerca de él fueron sus discípulos. Y eso es más fuerte para nosotros, porque si él hubiera dado testimonio de sí mismo, aunque lo pudiera haber hecho, quizá para muchos incrédulos les iba a ser difícil de aceptar. Pero cuando hombres como Juan, como Mateo, como Pablo y como muchos otros más que escribieron el Nuevo Testamento, están dándonos fe y nos están diciendo palabras, dándonos testimonio de quién es Jesús, eso debe de ser de mayor impacto a nosotros, a nuestras vidas. Alguno dirá, pues quizá Juan lo amaba tanto que exageró en lo que dijo. O quizá Pedro, pues como lo negó 3 veces, pues estaba obligado a querer inventar o a decir cosas más allá de lo que no eran. Amado, no podemos pensar así, porque todas las escrituras concuerdan y no hay inerrancia en ello. Las palabras de Jesús y las palabras que estos hombres dijeron, todas concuerdan. Todas concuerdan. La doctrina no tiene error. Todo concuerda. Él es majestuoso entonces, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Él viene de arriba. Fue llamado el Hijo de Dios. Él es Dios. Es Dios hecho carne. Dios hecho carne. Yo recuerdo que cuando Jesús me salvó, cuando el Señor Jesús habló a mi vida a través de uno de los textos de las Escrituras, yo no tuve mucho problema en aceptar, en creer, en darme cuenta de que Él murió por mí y que dio su vida por mí. Fue leyendo Isaías 53, algunos ya lo saben, y es un capítulo precioso del libro de Isaías que te describe la muerte gloriosa de Jesús por nosotros. Pero analizando yo después un poco ese libro de Isaías, que para muchos teólogos es el Evangelio del Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, yo leí, por tanto mi esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y ese es el capítulo que le precede al precioso capítulo 53, que nos describe al Mesías, al Cordero, aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que no abrió su boca, como dice Isaías, y murió por nosotros. Cuando yo leía esto, dije, no puede ser Isaías que haya muerto y que luego regresara con nosotros, porque no puede ser. Él estaba hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, y el que estaba dándole las palabras era Jesucristo. Y Dios mismo le estaba poniendo esas palabras a Isaías para decir, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! ¿Quién iba a venir? Era Dios. Yo mismo que hablo, al cual ahorita solamente oyen mi voz. Y eso lo pudieron haber dicho los israelitas y el mismo Moisés cuando oyeron la voz tronante en Dios en el monte. Y lo pudieron decir muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Nuestra relación con Dios solamente fue oírlo. Por eso Jesús en alguna ocasión de su ministerio le dijo a sus discípulos, bienaventurados sois vosotros porque veis y oís lo que otros no vieron ni oyeron. Estaban viendo a Dios hecho carne, amado. Estaban viendo a Dios hecho carne. Había una mujer ahí en el Evangelio de Juan, la samaritana. Aquella mujer incrédula, pecadora, adúltera, que tuvo un encuentro con Jesús, que Jesús la redarguye de pecado, puesto que le hace ver su pecado de adulterio. La mujer se arrepiente, pero la mujer todavía tenía dudas acerca de quién era el Mesías. Y ella le decía, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías y le vamos a adorar.
Y Jesús le dijo, tú no sabes a quién adoras. La salvación viene del pueblo judío, porque estaba profetizado el hijo de David, que iba a nacer en Belén, el Mesías. Y todo lo que tú sabes, si es que lo sabes, acerca de las profecías mesiánicas. Y Jesús se le revela a ella como el Mesías. Yo soy. En otra ocasión hubo personas que tuvieron ese encuentro con Jesús y Él mismo les decía, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías que tú esperas. Y la gente que tenía ese conocimiento, especialmente el judío, que conocían lo que decía la ley, y al ver la vida de Jesús, sus hechos, sus palabras, su obra, ahí se salvaban. Era un encuentro personal con Jesús. Tú y yo no tenemos ahorita la necesidad de verlo físicamente, amado. No tenemos la necesidad de verlo físicamente. El Señor nos ha dejado, la historia misma, nos ha dejado las palabras de hombres que dan testimonio y fe de que Él vino a esta tierra. Los mismos hombres, por más ateos que sean, viven en el 2005 después de ¿quién? ¿De Buda? ¿De Mahoma? Después de Cristo. Si fuera un personaje imaginario de la mente de judíos, si hubiera sido una fábula, una historia, un cuento, ¿por qué vivimos en el año 2005 después de Cristo? No puede ser cierto. Vivimos en el 2005, ¿por qué? Porque realmente existió Jesucristo. Partió el tiempo. Partió el tiempo. Él es majestuoso entonces, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. A través de Él se obtiene la vida eterna. El que no cree en Él, hay condenación sobre su vida. La ira de Dios está sobre ellos. Esto no lo podemos quitar ni lo podemos borrar de las Escrituras. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y por qué tú dirás, cómo es eso de que era parte Dios, parte hombre? No es que fuera parte o una... Él era hombre así como tú y yo, de carne y huesos, lo tocabas. Pero era verdadero Dios por cuanto su concepción, como vamos a ver más adelante, no fue natural, no fue normal, como tú y yo nacimos. El Espíritu Santo vino a concebir dentro de un vientre virginal, en este caso de María, para que se cumpliese entonces lo que estaba escrito. Él es majestuoso por su origen eterno. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Está hablando Jesús. En aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo Jesucristo está diciendo esas palabras. El mismo Jesucristo está dándole a entender a las personas que Él es Dios, que Él existía antes que el mundo fuese. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El alto y sublime, el todopoderoso, el eterno. Ese es uno de los nombres de Dios. El eterno, el yo soy. El yo soy. Jesucristo es majestuoso por su origen eterno. Jesús es majestuoso también en su encarnación. Eso es lo que yo te decía hace un momento. ¿Cómo nació Jesús? Vamos a ver el testimonio que nos da el Evangelio según San Lucas. Y vamos a entender por qué es majestuoso en su encarnación. Lucas 1, versículos 67 al 77. Está hablando primeramente del nacimiento de un profeta que le antecedió a Jesús, su primo hermano, Juan el Bautista. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y entonces ya empieza a referirse a su hijo de él. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de ¿quién? Del Señor, del que viene hablando, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El mismo Zacarías, sacerdote del pueblo judío,
estaba profetizando, estaba en el Espíritu profetizando de que se había cumplido lo que tanto anhelaba el pueblo judío, al cual en el día de hoy mucha gente todavía no cree. Él estaba diciendo que había llegado ese día glorioso en que la salvación venía a la humanidad. Y él estaba, yo creo, también en una cierta forma muy contento de saber de que su hijo, de él y de su esposa, iba a ser ese profeta que también había sido profetizado, el cual iba a preparar los caminos del Señor, Juan el Bautista. De tal manera que aquí nos deja la historia, y según esta narrativa, el entender de que Jesús vino a esta tierra y nació como cualquiera de nosotros, aunque de una forma sobrenatural, milagrosa. Lucas 2, verso 8 al 14. Vamos a ver esto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento milagroso, único de Jesucristo. Él es majestuoso por su origen eterno, te lo dije hace rato, pero Él es majestuoso por su encarnación. Dios se hizo hombre. Así como lo dice Isaías capítulo 52, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Tú dirás, ¿y qué acaso Dios no pudo haber simple y llanamente aparecido así, con un cuerpo humano? ¿Por qué Él no se presentó si Él es todopoderoso y para Él no hay imposibles? Hacedor de milagros y de prodigios. Si abrió el mar rojo e hizo tantos milagros, ¿por qué simplemente no vino y se presentó ya como un hombre hecho con huesos y carne? Hay una razón y una explicación para ello. Si Él venía a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados, Él tenía que venir haciéndose un hombre. ¿Por qué? Porque si Él agarraba y empezaba a hacer las cosas como te lo estoy tratando de hacer entender, entonces Él no podía redimir a la raza humana. Él tenía que ser semejante en todo a nosotros. A Dios no le hubiera costado trabajo sacrificar millones de ángeles para poder redimirnos a nosotros. Pudiera haber hecho muchas cosas de esa magnitud, pero Él mismo estaría rompiendo su ley, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Escoger a otro ser humano, todos pecaron, desde Noé, Moisés, y los hombres más santos y las mujeres más santas que tú conozcas, todos llegaron a pecar, porque no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. De tal manera que tenía que ser un hombre que no pecara para poder redimir al hombre. El primer Adán pecó, dice la Escritura. Desobedeció, él y su mujer. Y de ahí en adelante los seres humanos estuvieron pecando. Tú dirás entonces, bueno hermano, entonces es cierto lo que se dice, que todos somos pecadores. Antes de Cristo a tu vida y esa revelación personal de la que te hablo esta mañana, todos somos pecadores. Si tú has tenido una revelación personal con Jesús y tú has venido a los pies de Cristo y en verdad te has salvado, a partir de ahí tú ya no estás pecando. ¿Cometiste pecado? Sí. Allá está el viejo hombre. He aquí, somos nuevas criaturas. Y una nueva criatura y una persona que ha alcanzado el perdón de sus pecados, mi estimado, solamente es de leer lo que dice las Escrituras. Ha nacido de nuevo y no practica el pecado. No peca. Así de sencillo lo dice la Escritura. En la primera epístola de Juan, esa preciosa epístola apologética, que lo que estaba haciendo el apóstol San Juan en un tiempo difícil de grandes aberraciones doctrinales, donde mucha gente ya estaba transgiversando la palabra y la doctrina, muchos que se decían cristianos, el apóstol San Juan se dedica desde el primer capítulo hasta el último de esa epístola, principalmente, de que Jesús es Dios y que quienes tenían las características de un verdadero cristiano, de un verdadero salvo.
El que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la Escritura. El que es nacido de Dios. Lee la primera epístola de Juan y te darás cuenta. Qué contrario es a lo que nos enseñan hoy en día, ¿verdad? Qué distinto y qué forma tan dramática es la manera en que los seres humanos, las religiones, han tergiversado esas verdades. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse, esa es la verdad. Porque no están dispuestos a dejar su pecado. Porque no están dispuestos a dejar su forma de vida. No están dispuestos a desechar sus objetivos y metas y proyectos personales. Porque aunque lo digan con sus labios que quieren obedecer a Dios, no lo están haciendo. Son de aquellos que el mismo Señor Jesús reprochó. No me digas Señor, Señor, cuando no estás haciendo lo que yo te digo. Y una de las cosas que el Señor ordenó es que el hombre se arrepienta. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y si tú analizas esa palabra de arrepentimiento, que hoy en día se ha quitado en muchos lugares, es dejar y abandonar el pecado. Cambiar de mente. Cambiar tus caminos. Porque tus caminos no son los caminos del Señor, ni tus pensamientos los pensamientos de Él. Es restituir al agraviado. Es dejar el pecado, la maldad. Es avergonzarte. Eso lo implica también. Y después de ello ir a los pies de Jesús. Y Él te perdonará. Pero no antes. Él es majestuoso por su vida perfecta. ¿A qué llamamos una vida perfecta en Jesús? Muchos han pensado que llevar una vida perfecta es no tener errores. En la Escritura ni el mismo Señor Jesús se le ven errores. Pero los seres humanos podemos cometer errores. Nosotros podemos cometer errores y eso no quiere decir que sean pecados. ¿Sí me explico? Vamos a pensar que tú vas en la calle, no te fijas y das un banquetazo con tu carro en una barda que es de una persona, de un vecino, y le dañas su barda. ¿Eso será pecar? Pregunto yo. Fue un error, no lo viste. Por voltear a ver otra cosa, se atravesó un perro, lo que sea, tú diste el volantazo y le pegaste ahí. ¿Qué es lo que haces? Pues restituyes en lo más sano, ¿no? Vas y le reparas el daño a la persona. Pero eso no es pecar. Tener errores no es pecar. Y me refiero a ese tipo de errores. Hoy en día, en muchos lugares le llaman al pecado error. Yo no puedo pensar que una persona que va y le saca la cartera de la bolsa a alguien está cometiendo un error, ¿verdad? Que no se le podría llamar así. Eso tiene su nombre, se llama robo. Es un ladrón. Y los pecados no son errores. Bueno, la vida de Jesús era una vida perfecta. Él no pecó. No pecó. Tenía todos los atributos humanos, como tú y yo los tenemos. Todos los atributos humanos. Algún día quizá iba en la calle y tropezó, pero no se cayó. Y el tropezar, pues cualquiera nos tropezamos. Aún yo bajando estas escaleras alguna vez me andaba cayendo. ¿Eso será pecar? No. Él tenía todos los atributos humanos como tú y yo. Mas sin embargo, Él no pecó. Él llevó una vida en santidad y pureza. ¿Fue tentado Jesús? Fue tentado en todo, amigo. Así como tú y yo somos tentados, Él fue tentado en todo. Él también fue tentado a la codicia. Fue tentado a la amargura. Fue tentado en todo el pecado que tú quieras. Tentado en todo, pero sin pecar jamás. Si Él hubiera pecado, escúchalo bien, con un solo pecado que Él hubiera hecho, ya no podía ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque entonces Él necesitaría otro Salvador. Alguien que le perdonara su pecado. Por eso es imposible que podamos creer nosotros que María, como dice la Iglesia Católica, vivió sin pecar. Le llaman inmaculada, ¿no? Y esa es una mentira grande. Porque la misma Biblia Católica dice en uno de los evangelios, cuando está orando María, por todo lo que Dios le dio, le dijo, me deleito en mi Señor, mi Salvador. Y si ella lo está diciendo, es porque ella necesitaba un Salvador. Y el Salvador vino a este mundo, su nombre es Jesucristo. Ella también necesitaba un Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Así que ella no puede ser la intercesora, no puede ser la intermediaria, porque ella misma necesitó un Salvador. Más bien deberían de vivir muchas mujeres como vivió María, sujeta a Jesucristo. Hagan todo lo que Él les diga. Así dijo ella. Obedezcan a María, pues entonces hagan lo que dijo ella. Hagan todo lo que Él les diga. Hablando de Jesucristo. Hablando de su Hijo. Así de sencillo y así de fácil. Él es majestuoso entonces por su vida perfecta.
Porque aunque fue tentado en todo, porque aunque Él, como ser humano, como tú y yo, sufrió, tuvo dolor en su cuerpo, ¿tú crees que no le dolían los clavos que atravesaban sus manos y sus pies? Pero nunca salió maldición de su boca. Nunca salió una palabra de rencor, ni tampoco las tuvo en el corazón. Siempre se guardó. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Porque estaba sujeto a la ley misma que Él había dado, porque Él es Dios. Amén. Él es majestuoso por esa vida perfecta. También Él es majestuoso en su muerte. ¿En qué sentido? No solamente por el cumplimiento de las profecías, sino Él es majestuoso en su muerte por la siguiente razón. Ya que hay algo muy sublime para aquel que quiera de veras tener una revelación personal de Jesús. De hecho, una de las grandes claves para que una persona arrepentida se pueda salvar es entender lo que te voy a decir. Él es majestuoso en su muerte porque dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lea lo que dice al final. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por los ángeles caídos? ¿Por quién murió Cristo? Murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él murió por nosotros. Su muerte fue por una razón. No fue un accidente. Su muerte no fue por una enfermedad. Su muerte no fue porque lo mataron porque hizo algún delito o cometió algún delito. No. La única razón que Él estuvo dispuesto a dar su vida es para perdonar nuestros pecados. Para perdonarnos a nosotros. Ningún ser humano, te dije hace rato, tenía la facultad, por más santo y justo que pudiera haber sido, de ser el sustituto ideal, idóneo, vaya, por la humanidad. Todos pecaron. Ni el más justo Noé, ni el más justo Daniel, ni el más justo Moisés, ni el más justo de los que tú hayas conocido en las Escrituras. Todos ellos pecaron. Ellos necesitaban un Salvador. Y para poder Él redimir a la raza humana, por eso Dios tuvo que venir en cuerpo humano. Y nacer de entre los humanos. Y nacer como un ser humano como tú y yo. Y caminar en esta tierra y ser tentado. Y conocer las hostilidades, conocer el dolor, conocer las adversidades, conocer los triunfos y las derrotas. Y en todo hacerse semejante a nosotros. Y llevando esa vida sin pecar, como te dije hace rato. Llevando esa vida tan hermosa y tan preciosa. Él estaba dispuesto a hacer algo más allá. A llevar una vida perfecta. Él estuvo dispuesto a decir, Señor, doy mi vida, la ofrezco en sacrificio, mi vida es sin mancha, sin arruga, mi vida es santa. El mismo infierno lo tuvo que sacar, no lo pudo. ¿Por qué? Porque no pecó en nada. Él se hizo pecador por nosotros, tomó nuestros pecados y los crucificó ahí mismo en la cruz del Calvario. Y Él, al morir por nosotros, nos está dando un mensaje hermoso. Soy majestuoso, aún en mi muerte. Él es majestuoso en su muerte porque murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Su pasión, su muerte por nosotros. Por eso al final, en esas últimas palabras de Jesús dijo, consumado es. Y esa palabra consumado es, esa frase, es muy grande. Consumado es se refiere, lo he hecho, he acabado la obra, no fallé, en todo cumplí tu ley, Padre. Y si ahora estoy muriendo, es porque tu ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, consumado es. Aquí estoy. Él es majestuoso en su resurrección. No te entristezcas. Él murió, pero resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Dice la Escritura en el Salmo 24. Uno de los pasajes muy bellos. Al resucitar Jesús es algo muy significativo. Porque si Él resucitó de entre los muertos, se cumplen todas las enseñanzas que Él habló. Se cumplen todas las profecías mesiánicas en su persona. Al Él resucitar de entre los muertos, cambió la historia. Es el acontecimiento crucial. La resurrección de Jesús es majestuosa.
Salmo 24, verso 8 al 9 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Esto es lo que nos deja el salmista cuando está escribiendo la escena de que Jesús fue resucitado de entre los muertos, y cuando él iba subiendo en esa nube y los discípulos lo vieron, él se fue al tercer cielo. Y esa es la recepción que le dieron en el tercer cielo. Está dejado en palabras muy entendibles para ti y a mí. Y que cuando él iba llegando a ese lugar de gloria, a esa gloria inicial que él tuvo, y cuando él resucitó de entre los muertos, ve la recepción que tuvo con el Padre. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y ese Rey de gloria, el versículo anterior dice que es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Su nombre es Jesucristo. Jesús. Jesús. Cuán hermoso y glorioso ha de haber sido ese momento. Cuán precioso y hermoso ha de haber sido ese momento. Ya sucedió, esta profecía ya se cumplió. Ya no nos tocó verla a ti y a mí, porque él resucitó hace más de 2000 años. Resucitó entre los muertos, casi 2000 años. Y él entró a la gloria, y esta es la recepción que tuvo. Segunda de Corintios 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, esa parte humana de él, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Eso está hablando el apóstol Pablo. Y eso es precioso, porque al que es cristiano, al que ha alcanzado su salvación, tú puedes entender que tú eres un ser débil. Todos somos seres débiles. Somos seres humanos débiles. Fuimos hechos y criados poco menor que los ángeles, para que me entiendas. Hay seres supremos a nosotros. Pero en nuestra debilidad, Jesús fue tan grande su amor que se hizo como nosotros. Y si bien fue crucificado en debilidad, él vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. En otras palabras, Cristo en su muerte fue débil, pero en su resurrección fue poderoso. Jesús libró una batalla en la cruz, y a los que no creen, y a los que no se sometan, y a los que no lo amen, no van a alcanzar esa misma bendición que nos trae con la misma bendición y la profecía que habla de su resurrección cumplida, a todos aquellos que creemos en él. Él ha ganado victorias. Colosenses 2, versos 14 y 15 dice así. Mira nada más lo que dice aquí, qué bello. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué hermoso es eso que dice ahí. Si fuiste hallado culpable del robo o del homicidio, créeme que te van a meter a la cárcel, ¿cierto o no? Los jueces terrenales son corruptibles. Tú sabes que de pronto hacen maldad y media y los dejan libres a los asesinos. Pero Dios, el juez justo, Él no es corruptible. Él es justo. Él no va a transgiversar su propia ley. Él mismo se sujeta a sus leyes. Qué hermoso entender eso. Nos da ejemplo hasta en ello. Su amor no está por encima de su justicia, ni su soberanía por encima de su amor. Los atributos morales de Dios son una armonía completa. Lo que nos deja ver entonces las Escrituras es esto. Jesucristo murió por nosotros. En su resurrección, Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para que se cumpliese todo. Y aquí alcanzamos una bendición mayor. Una vez ya resucitado Jesús, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque así enviaré el Consolador, el Espíritu en verdad, el cual los va a guiar a toda verdad. El Consolador, el Espíritu Santo. De tal manera que ahora solamente tú te arrepientes, dejas el pecado, te pones a los pies de Cristo, y no solamente alcanzas el perdón, sino viene la influencia del Espíritu. Dios mismo morando dentro de una persona, morando dentro de ti. Aunque te parezca imposible de creerlo, aunque te parezca difícil de aceptarlo, Dios mora
dentro de nosotros. Y para que Dios pueda morar dentro de nosotros, tú debes de llevar una vida incorruptible, una vida en santidad, una vida sin mancha y sin pecado. Simplemente entiende esto. Cuando Jesús en la cruz cargó en sí todos nuestros pecados, el Espíritu Santo se tuvo que apartar de él. ¿Cierto? No dice así la Biblia. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No me dejes. Dios tuvo que apartarse de él en la persona del Espíritu, por cuanto se hizo pecador por nosotros, sin haber pecado. Y fueron momentos, fueron unos segundos o minutos, no lo sé. Pero en ese momento él quedó ahí, sin la influencia del Espíritu, pero ya estaba fortalecido, cargando el pecado de nosotros y sufriendo todo el castigo por nuestro extravío. Él fue cuando después pronunció, consumado es. Y aunque lo quisieron amargar al final, metiéndole vinagre en la boca, él no lo aceptó. Él no lo quiso. Y murió sin pecar. Quizá lo que más le dolió a Jesús fue que el Señor apartara de él el Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Eso lo entendió también perfectamente David, cuando en el Salmo 51 él dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Porque él sabía una cosa, apartándose el Espíritu de mí, estoy perdido. Amado, por eso una persona que alcanza el perdón de sus pecados, una de tus oraciones, y no diaria, pero sí debe de ser algo que continuamente debes de estar anhelando y deseando, ¿sabes qué es? La llenura del Espíritu en tu vida. ¿Por qué? Porque más lleno estés del Espíritu, más fácil te va a ser vencer a este mundo y al pecado. Más lleno que estés del Espíritu, vas a vencer más fácilmente la tentación. Cuando tú estás lleno del Espíritu, así como dice la Escritura, que Jesús fue al desierto a ser tentado por el diablo, iba lleno del Espíritu y regresó más lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque había vencido a Satanás. Estaba bajo la influencia, él era Dios. Él es Dios. Y tú y yo diríamos, bueno, pero era Jesús. Amado, nos conviene que él se haya ido en ese sentido. Porque así va a enviar al Espíritu Santo, el que podrá morar dentro de nosotros. De tal manera que tú y yo podemos llegar, así como lo escuchas, a caminar en las pisadas de Jesús. Tal cual como lo dijo el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he terminado. Por lo más me espera la corona de justicia. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Durante su época, su momento, su ministerio, Pablo también nos dejó palabras como estas. Él quería llegar a la altura, estatura y plenitud de Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Lo logró. ¿Por méritos propios? ¿Por su fuerza misma? No. Entre más débil soy, más fuerte soy, decía él. Y cuando yo estoy por declinar, por claudicar, su gracia me sostiene. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y eso nos enseña que si un ser humano como Pablo, y ahí sí, nacido de hombre y mujer como tú y yo, pudo llevar una vida en santidad, pudo llevar una vida agradando a Dios y pudo llevar una vida perfecta, también lo podemos hacer nosotros. Ahora, ¿Pablo era algo especial? ¿Hay que saber 5 idiomas? No, también lo logró Pedro, también lo hizo el apóstol Juan, que era pescador. Esto no es por cuestión de conocimiento, cultura o por tu grado de estudio, vaya. Esto es cuestión de corazón. Si tú crees en Jesús y tú crees que Él es tu Salvador y Señor, vive, pero no diciéndolo de labios, sino vive en lo que Él nos manda hacer, en lo que Él nos enseña con sus palabras, con sus hechos y su doctrina, que vivamos. Él es majestuoso, con esto termino, por su magnitud completa y total, como fiel y sumo sacerdote. Esto es importante. Esto es una parte de la doctrina cristiana que a veces ignoramos, pero que es necesario entenderla y comprenderla. Él está intercediendo a la diestra del Padre, dice la Escritura. Para poder entender el ministerio del sacerdote, es muy sencillo. Vete al Antiguo Testamento y te darás cuenta que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento. Ellos entraban al tabernáculo, se santificaban, se limpiaban, ¿sí? Ellos sí eran pecadores. Ya después de santificarse, entraban ahí a la parte del lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote, los demás no podían entrar a ese lugar. Pero ya estando ahí, les venía la revelación de Dios, palabra de Jehová. Y luego salían al pueblo a bendecir al pueblo. Y el pueblo alababa juntamente con ellos. Ellos llevaban una vestidura especial, el efod, donde llevaban 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Y eso es importante porque las llevaban en los hombros y en el pectoral, como dándonos a entender, llevaban la carga y la responsabilidad y los llevaban en el corazón. Esa es la figura. Jesucristo como sumo sacerdote, fiel y sumo sacerdote,
Él nos está enseñando algo. Él no tenía que entrar como los sacerdotes del Antiguo Testamento a purificarse. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Él no pecó. De tal manera que Él es el fiel y sumo sacerdote. Y así como los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedían por el pueblo, y el pueblo iba con ellos a consultar ¿qué? Comprender la ley, a que les explicaran doctrina, a llevarles casos y problemas, porque luego entre familias y otras tenían sus problemas y sus dificultades. Iban con el sacerdote para decir, ¿qué dice Jehová respecto a esto? Él mató un animal mío y ahora él me tiene que restituir, pero bueno, ¿qué dice la ley? Y el sacerdote tenía que hacerlo e impartir justicia. Si comprendemos esas acciones de un sacerdote, podemos entender entonces por qué a Jesús se le llama fiel y sumo sacerdote. En Romanos capítulo 8, versículo 34, vamos a entender claves. ¿Quién es el que condenará? Está preguntando el apóstol. El apóstol Pablo, siempre su retórica fue así. Como que él se preguntaba y él se respondía, pero la idea es para ser más explícito. Es una forma muy preciosa de expresar. Acuérdate que él tenía una preciosa y vasta cultura. Pero él está preguntando, ¿quién es el que condenará? Hazte cuenta que tú y yo estamos preguntando, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, hay un castigo al pecador, sí, pero también hay alguien que está intercediendo por nosotros. Tú no estás aquí por casualidad, de veras te lo digo. Tú no estás aquí por mero azar, por cuestión de suerte. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Y tú estás escuchando lo que escuchas porque Dios quiere que lo escuches. Y aunque tú digas, a mí me trajeron a la fuerza, amigo, no hay nada que suceda que Dios no lo permita. Aunque hayas venido a la fuerza, o hayas venido de la forma que hayas venido, tú ya te haces responsable delante de Dios simplemente al estar escuchando estas palabras. Jesús vino a la tierra con un doble propósito. Salvar a la humanidad, ciertamente, como ya lo hemos visto hasta ahorita, pero también a experimentar en un cuerpo humano para identificarse con la raza humana, que también ya te lo expliqué. Si tú entiendes este doble propósito, vas a entender por qué Él es el sumo sacerdote. A salvarnos y a perdonarnos. Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento que se santificaba y entraba con Dios, y luego ellos mataban a los animales y rociaban la sangre y les era perdonado el pecado. Ok, Jesús vino a cumplir eso fue la sombra y figura. Eso fue la sombra y figura. Mas sin embargo, Él también vino a identificarse con nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos una confianza total y plena en Él. O sea que si no tienes fe nada más porque Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario, que es suficiente, quiero decírtelo, tu fe debe de incrementarse al entender lo que Él vino a hacer además de morir en la cruz por nosotros. Dice Hebreos 2, verso 14. Y esto está escrito solamente a los que han alcanzado el perdón de sus pecados. Mejor vale la pena aclararlo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién Él? Jesucristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Venció a Satanás. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque sin Cristo no puedes tú ser salvo, amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, de la cual somos todos. Por lo cual debía ser en todo, ahí está la clave. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué es lo que nos da a entender estos versículos? ¿Por qué se hizo hombre y por qué nació de una mujer? No solamente para cumplir las profecías, amigo, sino para hacerse hombre como nosotros e identificarse en todo con nosotros. Él supo lo que es tener el dolor por sufrir por la muerte de un ser querido. Él supo lo que es ser tentado. Él supo lo que significa ser rechazado. De tal manera que esto es una gran experiencia para tu fe, amado hermano, si tú lo entiendes desde esta perspectiva. Cuando tú pasas por un momento difícil, acuérdate de una cosa, el Señor ya lo pasó también.
Cuando tú sufres un rechazo de tu familia, acuérdate de una cosa, el Señor también lo pasó. Cuando tú sientes dolor en tu cuerpo por una enfermedad o por lo que sea, a Él le atravesaron sus manos y sus pies. Él también sintió ese dolor. De tal manera que tú te puedes, ¿qué? Identificar con Él. Identificar con Él. Tú puedes decir, Señor, tú sabes lo que yo sufro, porque tú sufriste igual y aún más que yo. Por eso yo no puedo aceptar que haya quienes se digan hermanos, que de pronto vengan conmigo y me digan, es que fulanita no me saludó. ¿Ya se amargó? Pues de entrada no creo que sean salvos, de entrada, por cuestiones tan tontas, perdón, que no tiene caso, pues no te saludó, a lo mejor no te vio, sé benigna, ¿no? No te saludó porque en ese momento a lo mejor traía un cólico y le dolía la panza, lo que sea. ¿Cómo quieres que te salude si está doblándose? O sea, sé benigno. El amor no le hace nada mal al prójimo. Pero hay personas que dicen, pasó esto, es que fulanito así o fulanito asado. Amado, tú no eres cristiano, no te engañes. Porque si no has padecido hasta lo que han padecido los apóstoles, y mucha gente está padeciendo hoy en día, y te quejas por cuestiones tan triviales, yo no puedo pensar que estés siguiendo las pisadas del Maestro. Yo no puedo pensar que tú seas cristiano, discúlpame. El Señor Jesucristo se hizo fiel y sumo sacerdote para identificarse en nosotros en todo. Por eso también dice el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente. Es decir, con esa confianza como tú te acercas a tu papá para pedirle dinero para un libro que te encargaron en la escuela y que sabes que lo tienes que llevar porque si no vas a reprobar la materia. Un padre que ama a su hijo hace un esfuerzo y se lo compra, ¿sí o no? Bueno, en esa confianza, y aún mayor se está refiriendo ahí, acercándonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. De tal manera que lo que nos da a entender el apóstol que escribió la epístola de Hebreos es lo siguiente: tú puedes acercarte en esa confianza a Jesús en la oración, ahí, a donde está el trono de su gracia. No quiere decir que tu recámara sea el trono, tu recámara a lo mejor está ahí de pisito normal y eso, no, amado. La oración, algo espiritual, donde tú estás entrando en comunión con el Rey del universo. ¿Sí entiendes eso? Estás entrando en comunión con el Todopoderoso. Porque tú vas, doblas tus rodillas o estás ahí sentado como quieras y hablas con Dios. Y le expones tu causa. Y como dice el apóstol, bueno, con esa confianza de ¿qué? De que Él murió por mí en la cruz. De que Él me perdonó mis pecados. Y si tú eres un cristiano, pues debes de leer la Biblia. Sabrás que todo lo que pidieres en su nombre, mi Padre os lo dará. Él es la vid, nosotros las ramas. Y una rama separada de la vid nada es, se seca. Y nada más va a servir para ser echada al fuego. Pero cuando tú eres la rama que está pegada a la vid, tú recibes la rica savia de la vid, recibes los nutrientes de la tierra, recibes la bendición de tal manera que la rama no hace nada más que estar así paradita y salen los frutos preciosos, las uvas gordas, grandes. El que hace todo es la vid. Aquí es igual. Inútiles somos, débiles somos, pero tú vas a la presencia de Dios y te acercas con esa confianza. Y así como lo dejan ver los grandes hombres de la Biblia en cuanto hacen sus oraciones a Dios, no creas que sus oraciones están puestas por estar puestas. No, amado. Son modelos para nosotros. Son la forma en que ellos expresaron su corazón y lo derramaron ante Dios. El mismo Jesús nos vino a dar el modelo precioso de la oración, no para que la repitas y la repitas como lo enseña la religión popular. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Como dándonos a entender, cuando te acerques, así como tú saludas a una gran autoridad, porque si tú llegaras a ver al presidente de la República Mexicana, te aseguro que no llegas y le das una palmada, aquí huele, ¿cómo estás? Tú no lo harías, serías irrespetuoso, ¿cierto o no? Señor presidente, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Ok. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el máximo, Señor. Tú eres el sublime, el Todopoderoso. Tú eres Dios. La oración empieza con alabanza. ¿Por qué empezamos las reuniones alabando a Dios? ¿No te lo has preguntado? ¿Será porque tenemos un patrón, un método, ya somos religiosos otra vez? No. Hay que darle la bienvenida al Señor. Es el día del Señor. Hay que alabar su nombre, porque recibiremos bendición de Él. Y creo que es correcto y justo recibirle con cantos de adoración y de alabanza, ¿me explico? La oración es igual. Tú no entras de inmediato, oiga, quiero que me ayuden en esto y esto. Oye, primero, salúdame primero, ¿no? Ten un poquito de más educación, salúdame, pues dime primero cómo estoy. Hasta en nosotros, en nuestras relaciones humanas sucede eso, ¿cierto o no? Cuando tú te acercas a Dios, como fiel y sumo sacerdote, nos explica Hebreos, es también para hacernos entender un poquito que Él fue humano.
Por eso nos deja la Escritura al entender que Él es el fiel y sumo sacerdote, para que nunca se nos olvide que Él tomó un cuerpo humano como nosotros. Y Él es el principal sacerdote de todos. Que nos podamos acercar confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que Él murió por nosotros, nos perdonó de nuestros pecados. Por eso digo que esto es nada más para los salvos. No se lo puede aplicar cualquier persona, con todo respeto lo digo. No se lo puede aplicar cualquier persona. Pero alguien que ha sido perdonado por sus pecados, que está pasando por un momento fuerte, por un momento hostil, por un momento de dificultad, de enfermedad, de lo que tú quieras, tú vas a la cámara secreta y te acercas confiadamente al trono de su gracia, allí en la oración. Y le dices: Señor, mi madre está enferma de muerte, tiene cáncer y no te conoce, Señor. Padre, acuérdate cuando tu madre y tus hermanos te fueron a buscar y andaban en incredulidad, y que tú le enseñaste a tus discípulos diciendo: mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en ese momento tu madre y tus hermanos no creían en ti. En ese momento, Señor, tú sabes lo que se siente que un familiar se pierda. Por cuanto tú eres el fiel y sumo sacerdote, estoy dramatizando una oración solamente, por cuanto tú sabes lo que se siente, Señor, y tú sabes el dolor que hay en mi corazón por ver un familiar que se pierde, y tú pasaste por lo mismo, Padre amado, ayúdame, dame tu mano. Señor, no lo merece, es una pecadora mi madre, es una idólatra. Ella no ha querido doblegarse, no ha querido arrepentirse, pero mientras hay vida y esperanza. Y amado, si tú lees la Biblia y sabes citar las promesas que son para los hijos, tendrás los argumentos y habrá momentos en que ni palabras salgan de tu boca porque serán gemidos indecibles. Acá has experimentado en oración, me entiendes lo que estoy hablando. Y cuando tú entiendes esto que dice Hebreos, dices: Señor, tu palabra dice que si me acerco confiadamente al trono de tu gracia, alcanzaré el oportuno socorro. Y entonces tu fe crece. Y el que entró triste, agobiado, chillando, agonizando de dolor, sale con una sonrisota. ¿Por qué? Porque el Espíritu y el Señor lo fortalecieron. Porque ganaron un alma para Cristo. Y no tienen que ver cómo la señora se arrepiente. Porque ya lo puso en manos de Dios. Y cuando el Señor habló y el Señor dijo, las cosas se hacen. Amado, así de sencillo es. Pero si sales dudando, te fuiste a orar 3 horas, ayunaste 5 días, y vas al hospital a ver a tu madre con la duda, es que no se va a arrepentir. No, no se va a arrepentir, se va a ir al infierno y sobre tu sangre, amado. ¿Por qué? Porque dudaste. Y lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado, amado. Es incredulidad. Ahora, cuando tú haces todo lo que está de tu mano, todo lo que está en tu alcance, y ya lo confiaste a Dios, tampoco te sientas responsable si la persona o el vecino no quiere, porque recuerda que no todos serán salvos. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. Pero por lo menos estarás limpio de la sangre de tal persona. Y más vale que lo aclare, porque no está obligado Dios a salvar a todos en ese sentido. Él ha puesto cláusulas: al que se arrepiente, al que se avergüenza, al que restituye al agraviado. Amado, es hermoso ver gente así como el ejemplo que te puse, que de ser una persona tan dura, tan cerrada en su corazón, en su mente a las cosas de Dios, al final de sus días pasan cosas preciosas y bellas. Acabo de escuchar el testimonio de un hermano allá en Chicago, que me decía que su madre murió salva, pero su madre era una mujer muy religiosa, que tenía sus santos y sus idolitos y todo eso, y que él le dolió su corazón, y el único que hizo, ¿qué fue hacer? Acercarse al trono de su gracia, al oportuno socorro. No sé si citó estos textos que yo te estoy citando, dramatizando, pero lo que sí sé es que oró con fe, y eso me es suficiente. Y él me dice que pasó algo muy bello con su mamá. Antes de morir empezó a restituir con todos, a pedir perdón, y no permitió que el cura fuera a verla. Dijo: no, ya no creo en eso. Creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador. Y empezó a pedir perdón de sus pecados. Empezó a pedir perdón por la idolatría. Empezó ella a ponerse a cuentas, se arrepintió, y ¿sabes qué pasó? Murió, pero está en el cielo. Esas almas, ¿cómo se ganan? Cuando tú entiendes que tenemos un fiel y sumo sacerdote. Por eso me he detenido aquí y vamos a entender 4 características rápidamente de ese sacerdocio de Jesucristo, para que Dios te pueda dar bendición a tu vida y aprendas a tener oraciones más eficaces y aprendas a orar con más eficacia, con más fe. Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y te dice la razón, para venir a ser ¿qué? Castigador, que te agarre con un garrote con clavos y te pegue. Luego es la idea que traen la gente, ¿no?
Es la idea que te metieron en la católica, a mí es lo que me enseñaron en el catecismo. Tú haces esto y te ponían un diablo y que salía debajo de la cama y te jalaba así. En el catecismo yo me acuerdo que te lo ponían así. A un Dios que te iba a castigar, ¿sí? Uy, que no te atrevieras a subirte ahí donde está el podio, donde están los curas, porque entonces te ibas al infierno. Cosas por el estilo. O sea, te crean una idea de Dios así como castigador. Y no solamente esa religión, muchas otras, pero te la pongo de ejemplo porque fue la que yo tuve hace muchos años. Pero bueno, ¿por qué Él es semejante a sus hermanos para venir a ser qué? Misericordioso. Léalo bien. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice más adelante, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, aquí está la clave, es poderoso para socorrer, ¿a quiénes? Pues a los que son tentados. Si vino a ser semejante en todo, quiere decir que Él también fue tentado. Pero si Él venció la tentación, cuando tú te acercas a Él, también puede ser librado de la tentación. Por eso en el modelo de la oración que Jesús enseñó es, líbranos del mal. ¿Sí, no? ¿No te acuerdas cuando dice así? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, etcétera, etcétera. Líbranos del mal, líbranos de la tentación. ¿Por qué le vas a pedir eso a Dios? ¿Por qué? Porque Él fue un hombre como tú y yo. Y te puedes acercar confiadamente. Y le puedes pedir ese socorro, ¿cierto o no? Y le puedes pedir, ayúdame, Señor, necesito de tu ayuda. Qué precioso. Misericordioso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se compadece de mis debilidades, mis necesidades, porque Él ya las pasó. Así de sencillo. Por eso Él es misericordioso por excelencia. Misericordioso con los hombres. Por esa razón solamente. Fiel. ¿Qué significa esa palabra fiel? Es honrado, es leal, Él no se olvida de mí, Él es muy confiable y fiel a sus promesas. Él no te va a fallar. El que normalmente falla es el hombre, ¿cierto o no? Él es fiel. Él no se olvida. Tú lees el libro de Isaías cuando está exhortando de parte de Dios al pueblo y los compara con una ramera. No sé si tú has leído esos textos. Jeremías también hizo lo mismo y Ezequiel. Y los empieza a comparar que se fueron con otros dioses, lo dejaron. Es decir, Dios se sintió muy lastimado. Y ciertamente cayó juicio en el pueblo de Dios. Pero luego hay partes hermosas donde dice, te limpiaré y velaré por ti, curaré tus heridas. Dándonos a entender Dios, Él es fiel a su promesa. Por amor a mi siervo Abraham, a mi siervo Jacob, por amor a mi siervo David. ¿Por qué? Porque Él había hecho pacto con ellos. Porque Él había sido fiel a su promesa. Y por cuanto Él era fiel, era misericordioso también. Sumo sacerdote. ¿Por qué se le llama sumo sacerdote y no solamente sacerdote? La razón es porque el que sea sumo sacerdote quiere decir que es muy alto. Que tenemos un sacerdote, alguien que ministra. Y eso es interesante porque él sigue fungiendo esa función, vaya. Perdón por la redundancia, pero él sigue activo en esa función. Él sigue siendo el fiel y sumo sacerdote. Jesús sigue trabajando a favor de nosotros. Un abogado que todo le es posible. Un abogado que está ahí a nuestro alcance cuando lo necesitemos. Para Dios no hay imposibles. Todo aquel que confía en Él alcanzará socorro. Todo aquel que se postre ante sus pies, aquel que confía en Jesucristo no será defraudado. Y por último, es poderoso. Quiere decir que tiene la capacidad sobrenatural para hacer cualquier cosa. No solamente para socorrerme, para darme unción, para darme poder, para darme sabiduría, visión, dirección. Para que podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, que ¿qué? Que me fortalece. No se fortalecía de sí mismo. Pablo no se fortalecía en los libros que leía. Él se fortalecía en Cristo Jesús. Pablo fue educado e instruido por Jesucristo. Algunas ocasiones se le apareció. La Biblia nos deja 2 ocasiones que se le apareció físicamente. De ahí en fuera, ¿cómo era su relación? En la oración diaria. Tú y yo necesitamos que se nos aparezca físicamente. Imagínate, nos vamos de espaldas. Quizá no soportaríamos, ahí nos morimos. Pero no necesitas verlo físicamente que se te aparezca. ¿Qué sabes tú? Si el que está a tu lado sea Jesucristo. Y no porque está a tu lado. Te lo digo con certeza y con razón. Porque Mateo 25 dice,
a cualquiera que a estos más pequeños lo hicisteis. ¿A quién dijo él? A mí me lo hicisteis. Y está hablando del hambriento, del sediento, del que está en la cárcel, del que está como menesteroso. ¿Quieres ver a Jesucristo? ¿Quieres conocerlo? Ves en misericordia allá afuera. Y a cualquiera que a ellos se lo haces, a Jesús se lo estás haciendo. ¿Quieres ver a Jesús? Ve a Jesús en Cristo, a Cristo Jesús, en tu hermana, en tu hermano. Velo como Jesús nos enseñó a verlo. Por eso Él dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros como ¿quién? Como yo os he amado. ¿Sí me comprende? Pues si no amas al que ves, menos amarás al que es invisible, al que no ves. Así que si amamos a nuestro semejante, amamos a nuestros hermanos, un mensaje das, amo también a mi Señor. Cerramos nuestros ojos. Él es majestuoso por todo esto. Me faltaría tiempo para poderte decir más cosas del Señor Jesús. Si tú lees los versículos, los capítulos que ahorita estuvimos viendo y analizando, si tú los analizas más detenidamente en tu casa, yo estoy seguro que el Espíritu te va a hablar. Son capítulos, versículos escogidos de varias porciones de las Escrituras, con el solo propósito, mostrarnos por qué Él es majestuoso. Por qué Jesús merece que lo adoremos, que lo alabemos. ¿Por qué merece el Señor Jesucristo que nos acerquemos a Él confiadamente? ¿Por qué en los momentos difíciles de angustia, de tribulación, vale la pena ir con Él y no con nadie más? Hemos orado por lo que pasó en el sureste. Estamos viendo las respuestas de Dios. Humanamente estamos limitados. No quiere decir que nos vamos a quedar cruzados de brazos. Haremos lo que es conducente, pero lo demás le corresponde a Dios. Hemos orado por las situaciones adversas aquí, en tu familia, en la escuela, en el negocio. Bueno, confía en el Señor Jesús. Todo es para bien de aquellos que le aman. Todo. Aún de desgracias, de accidentes, de enfermedades, podemos aprender del Señor. Podemos aprender. Muchos no han tenido una revelación de Jesús en una magnitud tan hermosa como la que nos expresó Pablo en esas latas. No la puedes tener por una razón: no quieres dejar de pecar. Te es difícil. No quieres porque tu corazón es duro, porque no te quieres arrepentir, porque no estás dispuesto a dejar el pecado, porque no estás dispuesto a ir a los pies de Cristo. Pero si tú lo estás haciendo, si tú te has arrepentido y no has percibido esa paz que solamente Jesucristo trae, era porque te faltaba fe. Era porque no entendías que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Era porque quizá no entendías que Él murió por nosotros. Fue crucificado, fue torturado por nosotros. Y aún al final Él dijo: Señor, consumado es, hecho está. Resucitó de entre los muertos y ahorita está a la diestra del Padre intercediendo en lugares celestiales, orando por ti para que no te pierdas y te vayas al infierno, rogándole al Padre, diciéndole: Señor, mira a él, mira a ella, te están buscando, Padre, han dejado sus pecados, envía tu Espíritu a revelarles de quién soy yo. Y tú, hermano, hermana, recuerda esas palabras de Hebreos: acércate confiadamente al trono de su gracia, no se te olvide. En Él está nuestro socorro y nuestra salvación. Los problemas desde el día que te salvaste no se van a acabar, quizás se incrementen, pero tú le rogarás al Señor y seguirás entendiendo en tu mente que Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es honrado, se acuerda de su pacto. No te va a dejar sola, no te va a dejar solo. Él lo prometió. Y si tú crees que Él es fiel, dirás: Señor, grande es tu fidelidad, en ti confío. Extiende tu mano y ayúdame.
Échale la mano a fulano, a fulana. A lo mejor no son oraciones por ti, son por otros. Confía en Dios y deja que Él haga. Recuerda que Él es majestuoso, porque es verdadero Dios, verdadero hombre. Su origen, verdadero Dios, porque el Espíritu concibió en el vientre virginal de una mujer llamada María. Tentado en todo, decía la Escritura, sin pecar, fiel y sumo sacerdote. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas, todas las cosas. En Él subsiste, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas, todas las cosas. En Él subsiste y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz, por la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas, todas las cosas. En Él subsiste y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz, por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz, por la sangre de su cruz. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria.
sangre de su cruz, Cristo en mí. Tú eres majestuoso, Jesús. Grande, Señor. Nos mostraste una vida sin pecar, perfecta, para seguir tus pisadas, Señor, tus huellas. Fiel en todo, Señor. Fuiste tentado en muchas áreas, Señor. Tentado en todo, dice la Escritura, pero nunca pecaste, Señor. Enseña a tu iglesia a guardarse en ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor, en tus promesas. A creer que tú estás con aquellos que te invocan de corazón limpio, Señor. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Deseo y te adoro solo a ti. Solo tú eres mi deseo y te adoro solo a ti. Señor, enséñanos a cada día pedir más confiadamente, a expresarte nuestra necesidad, Señor. A ir a la oración, Señor, a buscarte tu rostro, Señor, cada día. A tener una revelación diaria de ti, Señor Jesús. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador.
te amo. Señor, te adoro, mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, mi Salvador, Salvador. Te necesito, mi vida vacía, mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Te necesito, mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Así sea, Señor. Llénanos cada día, Señor. Danos más de ti. Llénanos de tu espíritu, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo que tanto te necesita. Fortalece a los hermanos de Cancún, de Mérida, de Playa del Carmen. Llévalos a tus cámaras secretas, Señor, a confiar en ti. Fortalece a tu iglesia en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Y enséñanos cada día, Señor, a permanecer fieles como tú lo eres con nosotros. A no dudar, a no claudicar, Señor. A no desesperarnos, sino aprender a confiar en tus promesas. Padre, que cada día más jóvenes, más hombres y mujeres tengan esa revelación tan hermosa como nos expresó Pablo en Gálatas 2:20, Señor. Que muchos puedan pronto decir: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que no sea una forma de recitar, sino sea una vivencia, Señor, de aquellos corazones, de aquellas personas que están arrepentidas y arrepentidos, Señor, a confiar en ti. Que no se nos olvide que tú también fuiste hombre, Señor, que tú también fuiste débil, que tuviste tentaciones, Señor, que pasaste por momentos difíciles, que en todo te identificas con nosotros. Que podamos con esa certeza, Señor, acercarnos a ti y decir: Señor, si tú pasaste por esto y lo venciste, ayúdame a mí ahora. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre del más hermoso de todos, Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Dios les bendiga.